Hola, recuerda que estás en el reto 320 más, donde podrás obtener un puntaje superior a 320 puntos o mejorar el puntaje que ya tienes. Este es el reto número 39 y es de ciencias naturales. Pregunta 1 del reto 39. En una vereda existen dos especies de árboles, especie 1 y especie 2, cuyas flores y frutos proveen alimento en las aves que habilitan en la zona. Un grupo de investigadores quiere reconocer cuál de las especies del árbol provee alimento a un mayor número de especies de aves. Para ello realizaron una observación durante 4 meses a los árboles de cada especie. Obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla. Tenemos los resultados, nos vamos. Los investigadores concluyen que la especie de árbol que más les provee alimento a las aves es la 2. Esta investigación no se aceptó porque representaba errores en la metodología. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes es un error que presenta la metodología de la investigación? ¿Qué es lo que querían ellos determinar? ¿Cuál árbol, cuál especie de árbol le generaba más alimento? ¿Qué pasa? Si yo analizo la tabla, ninguna de ellas nos dice cuánto consumían. Si nos dice cuántos aves llegaban. Si nos dice el número de especies que visitaban. Si nos dice cuánto tiempo gastaban, pero no si comían o no comían o cuánto comían, para poder hacer un comparativo en cuál era más la cantidad de alimento que se proporcionaba. Entonces empezamos con la A. Los investigadores no registraron los meses. Claro que lo hicieron. Octubre, noviembre, diciembre, enero. No se midió la altura de los árboles en cada especie en la investigación. ¿Era necesario? No, no es determinante. Porque estamos hablando de la cantidad de alimento que se les suministraba. No diferenciaron el tipo de frutos. No era necesario porque le están hablando de la cantidad de alimento. Es decir, que la respuesta correcta a la primera pregunta del reto 39 es la D. Pregunta número 2 del reto 39. En un estudio se quiere probar la efectividad de un medicamento para calmar el dolor de cabeza. Para ello, a un grupo de 400 personas que sufren de dolor de cabeza se les pidió que tomaran medicamento y posteriormente reportaran si disminuía o aumentaba el dolor. Los resultados se muestran en la tabla. Recuerden que todo lo que sean datos numéricos debemos subrayarlo porque nos van a servir. No leemos la tabla y continuamos. En el estudio se concluyó que el medicamento tiene menor efectividad en personas que sufren de otras enfermedades. Un científico indica que esta conclusión es incoherente porque no se registró si los pacientes sufrían o no de enfermedades. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes sería una conclusión coherente de la investigación realizada? Entonces tenemos que mirar cuál de estas 4 concuerda con la tabla y la investigación. ¿La pastilla no tiene efecto sobre el dolor de cabeza? Claro que tiene efecto porque a 300 personas, según la tabla, sí le disminuyó el dolor de cabeza. Entonces, la A descartada. Porque diferente si a 400 personas no le disminuyó el dolor de cabeza, pues decimos que no tiene efectividad. La pastilla tiene más de un 50% de probabilidad de ayudar a los pacientes a disminuir el dolor de cabeza. Verdadero. ¿Por qué? ¿Cuántas personas son las que vamos a tomar como referencia? 400. Si es el 50% significa la mitad, 200. ¿Y cuántas se curaron según la tabla? 300. O sea, más del 50% se curaron. Quiere decir que la B es una conclusión que nos puede servir. Las personas a las que se le disminuyó el dolor de cabeza se les debe aumentar la dosis de medicamento. Ni idea. No sabemos porque la tabla ni el experimento nos está diciendo eso. Las enfermedades asociadas al dolor de cabeza están en proporción 4:1 en la población. Nosotros podemos saber cuántas son la relación de las enfermedades, no porque no se hizo a todas las personas, solamente a aquellas que tenían dolor de cabeza. Entonces, no podemos saber esa proporción. Es decir, que la respuesta correcta a la pregunta número 2 del reto 39 es la B. Pregunta número 3 del reto 39. Un grupo de estudiantes quiere comprobar si la temperatura afecta el proceso de disolución de un colorante en agua. Para este fin, los estudiantes usaron 100 mililitros de agua a 4, 20 y 90 grados centígrados. Luego adicionaron 2 gotas de colorante y contabilizaron el tiempo que se llevó a cabo el proceso de disolución. Los resultados obtenidos por los estudiantes se presentan en la tabla. Tenemos la tabla, nos vamos a las preguntas. Con base en la información anterior, para estar seguros de la información que proporciona el experimento, ¿cuál de las siguientes actividades debe realizarse? Queremos corroborar el experimento, quiere decir que lo debemos hacer en las mismas condiciones para poder determinar
si hubo margen de error o no hubo margen de error. Entonces empezamos con la primera. Reproducir el experimento en las mismas condiciones para corroborar los resultados obtenidos. Correcto, es lo que debemos hacer. Vamos a ver si la siguiente nos sirve. B. ¿Establecer el efecto de la presión? No, porque no estaba dentro de las condiciones que estaban evaluando en el experimento. Subir la temperatura de cada recipiente durante el proceso de disolución hasta 100 grados. ¿Qué pasa? Voy a tener valores, pero no voy a tener cómo compararlos en las mismas condiciones. Descartada la C. D. Agregar 5 gotas de otro colorante. ¿Qué va a pasar? Puede ser de que tenga valores mayores porque necesita más tiempo de disolución al tener mayor cantidad. Es decir, que para poder corroborar la experimentación, debo tener las mismas condiciones. Por eso la respuesta a la pregunta número 3 del reto 39 es la A. Pregunta número 4 del reto 39. Los habitantes de una población usan la laguna local para actividades recreativas como nadar y pescar. En los últimos meses los habitantes han presentado una reacción alérgica a la piel, luego de haber nadado en la laguna. Teniendo en cuenta la información anterior, la pregunta que desde el campo de las ciencias naturales podría resolverse es, empezamos, A. ¿Cuál es la actividad recreativa de mayor importancia? No tiene nada que ver porque lo que están diciendo es que por haber estado en la piscina sufrieron una alergia. Entonces no nos sirve. ¿Cómo educar a los habitantes de la población para que no naden en la laguna? No tiene nada que ver y segundo es algo social pero no en la rama de las ciencias naturales. ¿Cómo son las ventas de los medicamentos? Tampoco. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta número 4 del reto 39 es la D. Pregunta número 5 del reto 39. En un archipiélago se estudia el modelo de biogeografía de las islas, el cual sostiene que la migración y la extinción de las especies se relacionan con el tamaño de las islas y con la distancia entre estas. Las gráficas 1 y 2 muestran el comportamiento de las islas del mismo tamaño, pero se encuentran a diferentes distancias del continente. Ahí no tenemos nada. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes es una interpretación apropiada del modelo? Entonces, según esto, vamos a mirar cuál de esas 4 concuerda con las dos gráficas que tenemos. Hay más especies cuando las islas están cercanas al continente, porque tiene una mayor inmigración. Entonces, si están cercanas, tengo que ubicarme acá y acá. ¿Qué pasa con el número de especies? Está aumentado en la inmigración, es decir, que está acá. Y es bajo en la extinción, es decir, llegan más y se mueren menos. O sea que la A es una posible respuesta y cumple con las dos condiciones. Primero, que hay más y segundo, explica por qué. Hay una especie cuando las islas están lejanas al continente porque tienen mayor extinción de especies y más espacio para que éstas lleguen. ¿Qué pasa? Es verdad que hay más extinción, pero si hay más extinción quiere decir que hay menos especies porque se están muriendo o se están eliminando. Entonces, B no nos sirve. Hay más especies cuando las islas están cercanas. Verdadero. Porque tienen una inmigración extensión de especies baja. Falso porque ya analizamos la gráfica y nos dice que la inmigración es mayor cuando están cercanas. D. Hay más especies cuando las islas están lejanas del continente porque las condiciones de vida son diferentes. No lo podemos medir a través de la tabla, por lo tanto, descartada. Quiere decir que la respuesta a la pregunta número 5 del reto 39 es la A. Recuerda que si quieres hacer muchas más preguntas, mejorar tu puntaje, debes registrarte en www.pruebalatam y ser de los primeros en descargar nuestra app. Si quieres seguirnos en nuestros retos, debes seguirnos en Facebook e Instagram como Prueba Latam Oficial y todas las soluciones las encontrarás en nuestro canal de YouTube Prueba Latam. Hacemos parte de Latam Global School, una escuela americana que te brinda la posibilidad de finalizar tus estudios de bachillerato desde la comodidad de tu casa con un título válido en cualquier parte del mundo y lo mejor, un curso de inglés conversacional completamente gratis.